un café. A vuestra salud. A vuestra salud. Gracias. Listo, Antonio, ya. ¿Listo? Vamos a entrar en el tercer punto, que es un breve paseo por las 7 moradas. Destacaré los pasos esenciales. No puedo hacerlo en 3/4 de hora, es muy difícil hacerlo con sosiego. Voy a destacar lo que me parece más importante. He preparado algunos textos para leeros de la primera morada. Como he dicho, la primera morada, la mayor parte de las cosas hay que incorporarlas de los escritos anteriores, pero dice una cosa nueva completamente, que es el comienzo de la primera morada. Y dice así, que lo voy a leer. En que trata de la hermosura y dignidad de nuestras almas. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde, dice, él tiene sus deleites. Lo voy a comentar un poco porque aquí dice cosas esenciales sobre el ser humano. En el libro del Génesis, que es un texto que tenemos que leer al comentar la primera morada, se nos dice que somos imagen y semejanza de Dios. El hombre, el ser humano, ha sido criado, porque ni ella ni San Ignacio utilizan el verbo crear, lo heredan de otros anteriores. Me parece que el Andulfo también utiliza siempre el verbo criar, porque Dios nos crea y nos cría. El hombre ha sido criado a imagen de Dios. Pero en Santa Teresa somos cada uno de nosotros, como le he dicho a Marta o a Carlos, no me acuerdo a quién, creo que a Marta, somos una imagen de Cristo, muerto y resucitado. Estamos esculpidos en Cristo. Hemos sido creados y criados teniendo como modelo Dios, en donde no hay tiempo, tenía como modelo a su Hijo encarnado y nos modeló, nos esculpió, como dice ella en las moradas séptimas, no nos vemos en este espejo que contemplamos donde nuestra imagen está esculpida. Estamos esculpidos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos un castillo o un diamante, dirá ella. ¿De dónde viene esto? En la página web que tengo, en el blog, lo podéis leer perfectamente todo esto bien desarrollado. Vamos a ver, es muy sencillo de explicar. El cielo está descrito en el libro del Apocalipsis y en el libro de Tobías. No me acuerdo los capítulos, pero está descrito la Jerusalén del cielo. ¿Cómo es el cielo? Y el cielo, tal como lo describen ellos, es como un castillo lleno de belleza y lleno de joyas. Eso es el cielo. Bueno, el siguiente paso es que los templos tienen que ser los templos grandes, por ejemplo, la Catedral del Aseo,
donde estoy de cura, en la parroquieta, que es la Capilla de los Reyes, o la Basílica del Pilar, tienen que ser una copia del cielo. Bueno, y en el cielo, si os fijáis, en las catedrales, arriba, donde se juntan los nervios de las bóvedas, allí tenéis pinturas de lo que es el cielo. Hay flores, hay pajaricos, todo eso está en el techo de las catedrales, porque la catedral, la iglesia, es una copia del cielo. Pues bien, en Teresa somos una copia del cielo. Cada uno de nosotros es una copia del cielo. Somos el cielo. O sea, el cielo lo llevamos dentro. Y eso nos llena de dignidad. Y cada persona humana es un castillo, es un diamante, es una copia del cielo, donde Dios viene a descansar. Y ese es el origen de la dignidad humana. Por eso a nadie no se puede violar la conciencia, meterte en la conciencia de nadie. Todo el mundo es digno del mayor respeto, todo el mundo tiene derecho a una casa, a un trabajo y a una comida. El templo soy yo. Y eso es propio de la mentalidad de Santa Teresa y de los recogidos. Entrar en el castillo interior es entrar en mí y descubrir la belleza no solo mía, sino de todos los seres humanos, que son una estampa, dirá Teresa, un retrato, dirá Teresa, o una escultura de Cristo muerto y resucitado. Porque en Santa Teresa no hay, lo primero no es el pecado, como en la teología de Santo Tomás o en la teología de San Anselmo. Lo primero es la belleza del ser humano, es la dignidad del ser humano. Por eso ahora la guerra destroza todo, destroza la dignidad, destroza ancianos, niños, mujeres. Es el demonio, es el mal. Y nuestra tarea es entrar dentro, lo que ella llama el centro. No sabe cómo llamarlo. En el libro de la vida no lo llama nunca centro, pero en el castillo interior 6 veces nos dice que somos un castillo habitado desde el centro, es decir, desde lo más profundo de nuestro yo. Eso es lo primero, eso es lo primero. Cuando entramos en el castillo, descubrir nuestra propia belleza y la dignidad de todas las personas que estáis aquí. El respeto, la delicadeza en el trato con cada uno, el procurar por todos los medios no hacer daño a nadie, porque eso es el pecado. Pero lo primero es descubrir, ponernos de pie. En el libro de Ezequiel, que es un libro que los psiquiatras dicen que estaba mal de la cabeza, para mí es uno de los grandes hombres que hay en el Antiguo Testamento, en el siglo V, en el exilio, cuando Dios le empieza a hablar, le dice siempre, le dice, hijo de Adán, ponte en pie, ponte en pie. Lo primero que hace Jesucristo es ponernos de pie y recuperar nuestra dignidad, que es total, porque somos un cielo donde Dios viene a descansar y lo llevamos dentro y es más profundo que la camiseta, que la camisa y el jersey que llevo. Es mucho más profundo. Eso es lo primero. Lo segundo, en la primera morada, es la oración vocal. Es decir, rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María, rezar un salmo. El cristiano, sea por donde sea que empiece su itinerario espiritual, que como digo, yo he visto cosas tremendas, o sea, he visto gente que empieza desde el principio, pero he visto gente que directamente va a la quinta morada, alcohólicos que se rinden, y eso es la quinta morada, que se rinden ante la imposibilidad de dejar el alcohol y se rinden ante Dios y están en la quinta morada.
Y después tienen que aprender a rezar el Padre Nuestro, la Ave María. Os podría contar 1000 ejemplos. Los cristianos habitualmente tenemos la Biblia, pero la tenemos encima del televisor. Hay muchas formas de leer la Biblia. Una es tenerla encima del televisor. Por ejemplo, yo ahora vivo en casa de mis padres y la Biblia está en la antesala, en la entrada de la casa, allí está la Biblia. Esa es una forma de tener la Biblia. Pero hay una segunda forma, que esa la aprendí en Puerto Rico, cuando era joven y fui allí a sustituir a un cura que iban a operar de diabetes, pues, y pasé un verano. Pues como decían allí, es un libro que si lo abres echa sangre, si lo estrujas echa sangre. Hay una cantidad de violencia tremenda y que asusta al lector, asusta, porque muchas cosas no las entiendes, muchas cosas te parecen una barbaridad, pues qué sé yo, pues los primeros profetas estaban felices de matar a 30 o 40 falsos profetas y se quedaban tan anchos. O sea, el libro de la Biblia es también una aventura hacia un mundo de paz, pero está lleno de sangre. Luego hay una tercera forma, que es la que habitualmente vivimos los cristianos, que son palabras que nos resuenan, leyendo los salmos, en un sermón, leyendo un evangelio. Parece que hay cosas que nos las dicen a nosotros. Eso hay que guardarlo como un tesoro. Si descubrís que alguna cosa os dice algo, tened en cuenta que eso es el Espíritu Santo, que os está enseñando a vivir la Biblia. Y luego llega un momento, y esto me lo enseñó un delincuente, en donde que no se suicidó, era un delincuente del norte de Europa, pero estaba encarcelado aquí, en una de las cárceles de Aragón, y me dijo, yo no me suicidé porque una monja me pasó una Biblia. Cuando me enteré de la cantidad de años que tenía que estar en la cárcel, a mí me salvó la Biblia. Digo, y le pregunté, era un hombre, nunca hay que preguntar qué delitos ha cometido las personas, ¿no? Nunca, jamás. Eh, pero le pregunté, ¿y qué es ahora la Biblia para ti? Dice, pues es que la leo, era un tío serio, cuadrado, porque tienen gimnasio en la cárcel y se aburren mucho y entonces hacen mucha gimnasia. Estaba el tío cuadrado, un tío alto, cuadrado, serio, serio, serio. Dice, para mí hoy es el libro de mi vida. O sea, yo leo la Biblia cada día y me cuenta mi vida, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, que Dios me quiere, es el libro de mi vida. Pues bueno, en la primera morada nos metemos en ese mundo de Dios que nos habla a través de la Biblia. Y la Biblia acaba siendo un libro que me habla a mí. Porque yo al principio leo la Biblia, pero es que llega un momento en que la Biblia me habla a mí, me cuenta mi vida, me dice quién soy. El Espíritu Santo me va diciendo, fíjate en esto que te lo digo a ti. Pues qué sé yo, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hijo de Adán, ponte en pie, que le decía Ezequiel. Pues Dios nos quiere de pie, Dios nos quiere de pie, con dignidad. Y nos va hablando. Os aconsejo, si no lo hacéis, que os bajéis un programa donde están los textos que tiene la Iglesia para cada día de la semana. Y allí tenéis laudes, todo el salterio, lo tenéis allí, y después al final tenéis la lectura de cada día. Entonces, empezar leyendo la lectura del Evangelio, empezar por el Evangelio, no por los textos del Antiguo Testamento, por el Evangelio, después por San Pablo y después ya por el Antiguo Testamento. Y lo que no entendáis, no pasa nada. Mi consejo es que os bajéis un programa que se llama Salterio, otro programa que se llama E-Prex, P-R-E-X, que os bajéis algún programa, porque tenéis muchos programas donde os comentan la palabra de Dios. Y eso al principio está bien, pero
es mucho más importante que vosotros comentéis la palabra de Dios, porque sois cristianos, todos somos cristianos y tenemos derecho a comentar la palabra de Dios. En el blog que tengo, predica todos los domingos un seglar. No predico yo. El sermón lo hace siempre un seglar, que fue alumno mío y que está terminando la licenciatura en teología. Entonces, que os bajéis un programa y que vayáis leyendo esa palabra, que poco a poco os irá descubriendo quiénes somos, cómo eso lo aplicamos a la vida. Después os digo, ahora mismo os digo cómo lo tenéis que hacer. Con la luz verde aquí, atentos cuando leáis la palabra de Dios, el Evangelio, a que se encienda la luz verde, que es el Espíritu Santo que te dice, párate aquí, piensa un momento. Eso te lo digo a ti. ¿Cómo lo vas a aplicar a la vida? ¿Cómo lo vas a aplicar a la vida, a las relaciones que mantienes, etcétera? Eso es el segundo punto a comentar rápidamente de la primera morada. Lo tercero es que Teresa, el segundo capítulo de las primeras moradas, las dedica a nuestra dignidad y el segundo capítulo al pecado de la humanidad. Las moradas son 7 formas de vivir, os he dicho. Unas más superficiales, otras más profundas, otras muy, muy profundas. El pecado no es lo primero que nos comunica a Dios. Lo primero que nos comunica a Dios es nuestra dignidad de personas. Pero el pecado está ahí. Y el pecado se resume a 3, en mi opinión, que es ahí donde el cristiano se tiene que ir separando para aprender la forma de vida que nos enseña Jesucristo. Y las 3 grandes tentaciones son el poder, eso lo vemos todos los días en la televisión, el poder, el tener y el sexo. Son los 3 grandes poderes que dominan el mundo y que me dominan a mí si me dejo. Y el cristiano lo que hace es decir, no quiero vivir ese sistema de vida que me ofrece el mundo y quiero vivir otra forma de vivir que me la enseñe Dios. Y el Dios de Jesucristo me enseña otra forma de vivir que es distinta, y Teresa por supuesto que también, que es distinta completamente a lo que me ofrece el mundo, que muchas veces me lleva al mal. Y que en Santa Teresa está clarísimo que el sexo no, pero el poder y el tener, el poder, la honra, el tener, van juntos, va todo junto. El poder se une con el dinero. Hoy ha publicado la prensa en España lo que gasta uno de los ministerios del gobierno actual. Y yo me he quedado escandalizado porque un ministerio, son 22 o 23 ministerios los que hay en el gobierno aragonés, en el gobierno nacional de aquí de España, y casi 800.000 euros, porque son todo langostinos, jamones, 4.000 botellas de vino de La Rioja. O sea, el poder va junto con el tener. Y eso lo podemos aplicar a cualquier situación de la vida. ¿Cuáles son mis tentaciones de poder? ¿Cuáles son mis tentaciones de tener? ¿Cuáles son mis tentaciones de sexo? Porque son los 3 grandes poderes. Entonces, el pecado está, el mal está, el demonio está. ¿No es lo primero? No. Lo primero es la maravilla que es el ser humano. Pero lo segundo es que tengo que decidirme a vivir una vida espiritual que no esté basada en lo que me ofrece el mundo, sino en lo que me ofrece Dios. Me tengo que poner las gafas de ver de Dios para ir descubriendo cómo todo eso lo voy aplicando a mi vida. Esa sería la morada primera. La morada segunda, en mi opinión, nos enseña la oración de meditación. La oración de meditación la aprende Teresa, ella misma nos lo dice, a través de Francisco de Osuna, otro franciscano, y a través del Andulfo de Sajonia. Es un trabajo, yo no lo niego. Al principio es un trabajo, después es un placer. Leer la palabra de Dios y meditarla, empezando por los evangelios, al principio es un trabajo que te cuesta un poco, porque es una obra del entendimiento.
en presencia del Espíritu Santo para hacerte amigo de Cristo, que ese es el objetivo de la oración de meditación, conocer a Cristo y hacerte amigo de Cristo. Ella nos explica cómo podemos rezar esa oración de meditación. Los días que podáis, porque no hace falta que sea todos los días, pero los días que podáis, si podéis todos los días, leer el Evangelio tal como ella nos enseña. Y ella nos dice lo siguiente: empezar santiguándonos o como sea, le dedicamos el tiempo que dispongamos. Enrique de Osó decía que 15 minutos. Ella, Teresa, no pone tiempo, el tiempo que puedas. Por lo menos algún día a la semana dedícale un buen rato. No tienes por qué ser en la iglesia, no tiene por qué ser en la iglesia, puede ser en cualquier sitio. Y lees el Evangelio despacio y lo vuelves a leer. Intentando saber, esto lo aprendí en Costa Rica, ¿qué dice ese texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Cómo lo puedo aplicar a la vida? Si empezáis a tener la costumbre de hacerlo varias veces a la semana, muy pronto esa palabra de Dios, esa palabra de Jesucristo, sus curaciones, sus sermones, todo eso os irá hablando, os irá diciendo algo. El Espíritu Santo os irá encendiendo la luz verde y nos iremos preguntando, ¿qué me dices? ¿Qué nos dices? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo puedo aplicar a la vida? Y todo eso en una oración de diálogo. Y Santa Teresa, al final, introduce una cosa que me parece nueva en la oración de meditación que aprendió, sobre todo de Osuna y de Landulfo de Sajonia, y que es el dejarnos mirar. Cuando termines de razonar y de decir, bueno, pero ¿qué quiere decir el Evangelio de hoy? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Después cállate, cierra el teléfono o cierra el librito donde tienes el Evangelio y déjate mirar por alguien que te quiere. Mire que le mira, dirá ella literalmente en el libro de la vida. Dejarnos mirar, empezar a dejarte mirar con ojos de alguien que te quiere, que te ama, que es Jesús, para que vayas cogiendo cariño hacia esa persona con la que estás hablando en un diálogo a través del entendimiento. Empiezas a cogerle cariño hasta que nazca una amistad y cada vez te costará menos el hacer ese tipo de oración. Pero la oración en Santa Teresa no solo es estar en diálogo con él, tiene que haber una transformación de mi vida, si no la oración no es válida. Esa transformación se llama, en el lenguaje de Santa Teresa, efectos. Los efectos que produce, los cambios que va produciendo en mí esa oración. Y luego, en Santa Teresa hay también el descubrimiento de cosas que tengo que hacer, que tengo que cambiar, porque esto es también una tarea. Para liberarme de las tentaciones demoníacas del mundo, esto es un trabajo. Al principio es un trabajo, después es un placer, pero al principio es un trabajo. Y tienes que aprender a vivir como te lo propone Cristo. Y eso ella le llama virtudes o le llama efectos. Es una forma de vivir que tenía Cristo. Y te irás dando cuenta, pues cómo sana, cómo enseña, y te va dando cómo no juzga, cómo prefiere la humildad, no los primeros puestos, cómo va madurando tu ansia de poder o de mandar y cómo lo va convirtiendo en la mirada de Jesús. El domingo nos dan 4 platos de comida, los días de labor 3. No es preciso que todos los días lea los 3 textos y medite los 3 textos.
Mi consejo es que comencemos por el Evangelio, pero después, cuando ya tengamos un poquito de costumbre, por lo menos el Salmo, porque los salmos son oraciones de gente anónima, generalmente gente pobre, que escriben cosas preciosas, que son poéticas y que tienen mucho que ver con mi vida. Incluso aquellas que son brutales, como por ejemplo en algunos salmos que hay violencia. Ojalá que tus hijos se despeñen y se caigan contra las rocas, cosas bárbaras, porque los pobres, la gente sencilla, no tiene armas. El única arma que tiene es la palabra. Entonces, a veces se desahogaban en los salmos diciendo también algunas barbaridades, que no hay que quitarlas del salterio, no hay que quitarlas, porque la gente sencilla no tiene otras armas que esa. Y a veces también un exabrupto puede ser una oración. Los domingos tenemos 4 platos, que tampoco hay que comerlos todos, que es posible que un día te apetezca leer el Evangelio, el Salmo, pero otro día te apetezca leer una carta de San Pablo, o sea, lo que tú veas conveniente, porque en este itinerario espiritual, libertad total, libertad total. Pero tienes que ir aprendiendo las virtudes que están explicadas en los primeros 30 capítulos, creo, del Camino de Perfección en el Códice de Valladolid, que son el desasirnos, o sea, que nada nos ate, nada nos esclavice, desasimiento de todo lo creado, o sea, que tengo una pluma pero que puedo pasar sin la pluma, o sea, que nada me ate, que sea libre. Es un camino hacia la libertad, porque Cristo es el hombre libre. Es un camino hacia el amor a Dios y a los demás, y es un camino hacia la humildad. Esas son las 3 grandes, pero después hay otras muchas. La perseverancia, la pobreza, por supuesto la humildad de Cristo, que se despojó de su rango, y ha dicho que las 3 primeras son las más importantes: desasimiento, humildad y amor de Dios y a los demás. Y todo eso nos va cambiando la vida. Pero no solo es oración y cambio de mi vida, sino es qué es lo que tengo que hacer, ir descubriendo lo que tengo que hacer y hacerme unas propuestas, cada uno según cómo esté y en la situación en la que esté, ir descubriendo qué cosas tiene que hacer. Y por último, en las moradas segundas, yo añadiría otra cosa que Teresa le da mucha importancia, que es que este camino espiritual no lo vivamos solos, que los vivamos en grupos. Los grupos que se crean en el mundo de los seguidores de Santa Teresa, que somos millones en todo el mundo, incluido en los países protestantes, hay muchos seguidores de Cristo con Santa Teresa, incluso en el norte de Europa, que son todo países protestantes, se vive una gran devoción por Teresa. No te digo nada en el mundo musulmán también. Las obras de Santa Teresa las ha publicado un amigo mío en el Líbano. Le ha costado toda la vida traducirlas y la edición ha desaparecido. Yo no sé si son todos cristianos o también los musulmanes lo leen, pero la influencia que tiene esta mujer es impresionante. Está traducida a 200 y pico idiomas. Y hay que hacer pequeños grupos. Y en los grupos hay que hablar dentro de lo que se puede, porque los grupos no nos tenemos que confesar, no son una confesión. Los grupos son como los grupos de Alcohólicos Anónimos. Nos ayudamos a no beber en los grupos de Alcohólicos Anónimos, que tienen un itinerario espiritual muy parecido al de Santa Teresa. En vez de 7 moradas son 12 pasos. Y los grupos funcionan con 12 tradiciones, pero es muy parecido a Santa Teresa. Hay mucha influencia de los jesuitas en el programa de vida que llevan Alcohólicos Anónimos y con ese programa han dejado de beber millones de personas y que funciona muy bien en todo el mundo. Y en casi todo el mundo hay grupos de esto. Bueno, hacerse espaldas. O sea, apoyar una espalda en la otra y poderte comer el bocadillo en la montaña, como cuando era joven y hacías espaldas, te apoyabas en la espalda de otro que se convertía en una silla. Pues es eso que ella le llama hacerse espaldas es estupendo. Que después en esos grupos son aficionados a rezar el rosario, pues que recen el rosario.
que no son aficionados, que no recen el rosario, pero que se ayuden, que nos ayudemos unos a otros a vivir esa fe. Eso por decirlo todo breve. La tercera morada, ella empieza ya a coger fuerza y a hablar desde sí misma, teniendo en cuenta que no puede decir claramente que quiere que esto se dirija a todo tipo de personas, porque claro, tiene siempre la Inquisición detrás, ella es prudente, pero ella pertenece al movimiento de los recogidos, que es un movimiento de espiritualidad que ella sigue prácticamente siempre, menos al final en la oración de contemplación, ella sigue ese movimiento, al cual pertenece Osuna, pertenece Bernardino de Laredo, que son los dos que más le influyen, pero hay otros muchísimos maestros de espiritualidad del siglo XVI que posiblemente ella leyó, aunque no aparezca en los libros. Lo que pretende ese movimiento es cambiar el corazón. En la oración de meditación tú puedes imaginarte, porque todas las potencias que tienes, todas tus capacidades las pones ahí. Si te gusta la poesía, la poesía. Si te gusta la música, la música. Pero en el movimiento, si te gusta imaginarte algo, pues te imaginas Jerusalén. En la tercera morada, ella quiere que todo lo vivas dentro. O sea, Jerusalén está en ti. Si te imaginas a Jerusalén, imagínatelo dentro de ti. Si Jesús se encuentra con María Magdalena, dentro de ti. Tú eres Jesús, tú eres María Magdalena, te identificas con los personajes, todo en el centro. El texto clave es el joven rico, porque allí hay que tomar una decisión. Si se quiere seguir a Jesús de verdad o no. En el momento que dices sí, quiero, al contrario que el joven rico, que como era muy rico no quiso seguir a Jesús, si nosotros le decimos sí quiero, en ese mismo instante, según la antropología, la concepción de la persona que tiene Teresa, en ese mismo instante, en el mismo instante que yo digo sí quiero seguirte, Señor, en ese mismo instante se abre la voluntad. Es una decisión de la voluntad. El amor nace desde una decisión firme de la voluntad. El amor no nace de un sentimiento. El sentimiento es un enamoramiento. Y está bien, está estupendamente bien. Pero cuando te enamoras aún no conoces a la persona con la que te vas a comprometer. Eso es el amor. Nace de una decisión cuando has conocido bien a la persona con la que quieres contraer matrimonio o lo que sea, o que quieres que sea tu amigo. La voluntad encierra algo que es maravilloso, que es como una manzanita, como algo así, como una flor que se abre, y ahí dentro está el amor. En el momento que tú decides, ya estás empezando a amar. Ya estás empezando a amar. Nace un pequeño, pero importantísimo amor. Y descubres los primeros síntomas. Los primeros síntomas, los primeros frutos de la oración. Os podría contar 1000 ejemplos. Es la alegría, el lloro, las lágrimas de alegría. En Teresa y en San Ignacio, que es muy llorón, las lágrimas son muy importantes en su vida espiritual, porque además las lágrimas en el siglo XVI quitaban purgatorio. Entonces, claro, pues si aparte de eso, pues te quitan purgatorio, pues oye, a llorar un rato y vale. Pues bueno, pues esto lo vivía ella también. Entonces, las lágrimas, la alegría, el estar en paz, son los primeros síntomas de un amor que está naciendo, porque esto es exactamente igual que el amor entre un hombre y una mujer. Hay muy pocas diferencias. Entramos en la etapa mística. Cuarta morada. En mi opinión, porque aquí estamos ante una obra de arte. Vamos a ver, una obra de arte tú la puedes
contemplar 1000 veces y no te cansas? No sé, voy a poner algún ejemplo. Pues me gusta mucho la música. Pues es que nunca te cansas de oír algunos conciertos. Son tan buenos, tan buenos, tan buenos, que siempre te dicen algo, siempre descubres algo. Teresa es una obra de arte. Es una novena sinfonía de Beethoven, o antes de empezar la charla, que hemos puesto una canción de Schubert con Re, que me gusta muchísimo, el canto del cisne de Schubert, pues lo puedes oír 1000 veces, que no jamás te va a cansar, porque es una obra de arte. Pues Teresa es una obra de arte y se puede interpretar de 1000 maneras, como toda obra de arte, y yo os doy la mía. Para mí, la cuarta morada es el descubrir de repente, aunque es una cosa superficial, pero es importantísima, que no estoy solo en la vida, que no estoy solo. Es una cosa sobrenatural, es un don que ya me da el Espíritu Santo, sin que yo haga nada. Es una paz de decir, no estoy solo en el mundo. Alguien me parece que alguien me quiere y lo sé por experiencia. Qué bien se está aquí, es el Tabor y es la preparación a la pasión y es el descanso. Me parece que la cuarta morada es un sitio para ir con Jesucristo al Tabor y con Teresa de la mano y descansar. Descansar en Dios, porque Dios es también descanso y es paz. Y alguien te quiere, sea cual sea lo que has hecho y sea cual sea tu pecado. Nos quiere. Y eso lo empiezas a aprender por experiencia. Solo hay que dar el salto, como le decía Carlos, hay que dar el salto. O como vais a ver en la película, la película se llama Teresa, sin más, Teresa a secas. Y que espero que sea una obra de arte. Esta semana leeré el 7º guión, porque el guión se está rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo. Y es abandonarte. Entonces empiezas ya a descubrir que tienes una compañía de la que te olvidas, ¿eh? Te olvidas y llevas tu vida y no te acuerdas de él. Pero eso es la cuarta morada en esencia. La quinta morada, de la quinta a la séptima, vamos a vivir los misterios de la muerte y la resurrección de Cristo, pero desde un amor que recibimos. Y no dejaremos la humanidad de Cristo, la oración de meditación, la oración vocal, la oración de recogimiento. No dejaremos nada. Seguiremos practicando las moradas anteriores, porque no tiramos a ningún bebé al retrete. Todo vale y lo vamos incorporando. La oración de unión, como digo, que reproduce los misterios de la muerte y de la resurrección de Cristo, empiezan con la quinta morada. Y la quinta morada nos vamos a juntar. Es como cuando, no sé, como cuando te enamoras de joven, estás con una chica que te gusta y estás bien, pero después te separas y te vas a beber con los amigos. Pues algo así es la oración de unión. Es una unión momentánea y esa oración la practicáis todos en la vida normal. Todos los que estamos aquí vivimos de alguna manera una entrega de algo. A ver, pongo un ejemplo. Si yo le digo a Carlos, Carlos, toma, que te doy esta pluma, entonces se produce en mí una muerte, un desapego. Yo doy algo mío, ¿eh? Por lo tanto, me separo de algo mío. Pero en ese momento me uno
se produce una unión con la persona que le ha entregado la pluma, una unión de amistad o de lo que sea. Es un gesto que yo tengo con alguien. Y en ese mismo instante me uno con esa persona y yo empiezo a resucitar, porque la vida es dar, dar y dar y dar. Y conforme doy, recibo y recibo y recibo y recibo. Es la entrega del yo, es el abandono. Te entrego mi vida. Es muy difícil, me decía el otro día una chica que se está convirtiendo, es muy difícil entregar el yo, muy difícil, porque es dejar que Dios, que Jesucristo gobierne mi vida. Pero eso son las quintas moradas, es una muerte sabrosa. Después están las sextas moradas. Las sextas moradas son un mundo. 11 capítulos, prácticamente la mitad del manuscrito son las sextas moradas. Es una historia de amor apasionada, apasionante. Está repleta de experiencias. La mayoría de ellas nos las ha contado en el libro de la vida, pero ahora las pone por orden y os las voy a decir muy por encima. Son las moradas del desposorio espiritual. El desposorio espiritual, Teresa llega a ella, a ese desposorio, porque se sabe amada. Luego, la esencia, el núcleo, creo yo, de las sextas moradas son el capítulo 4, 5 y 6. Es una forma de vida desde un amor que recibo. Si me dejo amar, pues hay 11 formas de vivir eso. Y cada una es un capítulo, es una forma del amor de Dios, que se me da el amor de Dios a mí y a ti si quieres y si te dejas, claro. Es una oferta, como os he dicho antes, de amor incondicional de Dios. Vuelvo a repetir, es el camino preferido por el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. Escribí un post en mi cuenta en mi blog, amasarrondo.com. Y es aquí donde se están produciendo nuevas conversiones. Es reconocer que ponemos nuestra vida en manos de otro, de Dios. El centro son las moradas 6, 4, 6. Pero ese centro son moradas 6, 4. Es el arrobamiento. Os he preparado un texto para que veáis la primera vez que ella tuvo un arrobamiento. Estando en estos días el de Nuestra Señora de la Asunción en un monasterio de la Orden del Glorioso Santo Domingo, o sea, los dominicos de Ávila, que estaban lejos de su casa, porque los dominicos tienen la casa fuera de la muralla y bastante alejada, pero bueno, Ávila es pequeña, no sé, qué te puede costar 20 minutos, media hora ir andando. Estaba considerando los muchos pecados que en tiempos pasados había en aquella casa confesado y cosas de mi ruin vida. Vínome un arrobamiento tan grande que me sacó de mí. Arrobarse es quedarse, ella utiliza otra palabra, quedarse embelesado, quedarse traspuesto, dicen aquí los jóvenes, encandilado, de que alguien pueda quererme como soy, de que alguien pueda tener conmigo un amor incondicional como el que tuvo mi madre. Vínome un arrobamiento tan grande que me sacó de mí. Sentéme y aún paréceme que no pude ver alzar ni oír misa. O sea, estaba completamente ida, que después quedé con escrúpulo de esto. Parecióme, estando así, que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad, y al principio no veía quién me la vestía. Esto está literalmente vivido por los profetas en Isaías 61 y 62. O sea, esto que le pasa a Teresa de saberse amada, eso mismo ya lo contaba Isaías
el tercer Isaías en su libro. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y mi padre hacia San José al izquierdo, que me vestían aquella ropa. La están vistiendo para la boda. Porque ¿quién viste aquí en España a la novia? La viste la madre. ¿Quién es la madre de Teresa? La Virgen. ¿Quién es el padre? José. La visten José y María. Y es la única vez que al lado derecho no está Jesucristo. Al lado derecho está la Virgen. Y mi padre San José al izquierdo. ¿Para qué? Para prepararme una boda. Pero para esa boda, primero te tienes que saber muy amado. Muy, muy, muy amado. Y aunque seas indigno, pero muy amado, porque eres digno de ser amado. Dios se me a entender que ya estaba limpia de mis pecados, acabada de vestir, y yo con grandísimo deleite y gloria, luego me pareció asirme de las manos Nuestra Señora. O sea, la Virgen le toma de las manos, porque en Santa Teresa la mano ocupa un lugar primordial. No me dejes, no me sueltes de la mano. Tómame de la mano, cógeme de la mano. La mano es importantísima. Me dio la mano en el matrimonio espiritual. La mano es algo esencial en la vida de ella. Entonces, le dio la mano y limpia de sus pecados, que le daba mucho contento en servir al glorioso San José, porque estaba entonces fundando San José, que creyese que lo que pretendía del monasterio se haría, y en él se serviría mucho al Señor y ellos dos, que no temiese habría quiebra en esto jamás, aunque la obediencia que daba no fuese a mi gusto, porque ellos nos guardarían, y que ya su hijo nos había prometido andar con nosotras. Y parecióme haberme echado al cuello un collar de oro. Es lo mismo que Isaías 61-62. La novia queda vestida y enjollada para la boda. O sea, Teresa aquí es una profetisa, porque en el libro de Isaías hay dos formas de presentar la salvación. Una forma es la que copia Cristo en Lucas capítulo 4. Esto es lo que voy a hacer. El programa de vida de Cristo es un programa copiado a Isaías en el capítulo 60. Es un programa copiado. Atender a los pobres, sacar de la prisión a los cautivos, un año de gracia del Señor. Pero esa es una forma. Pero otra forma, que es la que copia Jesús, esa la copia en los libros sinópticos. Pero en el libro de San Juan, que es el libro de los místicos, porque es el libro de los místicos, junto con el Cantar de los Cantares, pues en el Evangelio de San Juan es la boda, porque el primer capítulo del Evangelio de Juan es como una especie de obertura de una sinfonía. Es el comienzo de la sinfonía. En el principio estaba la palabra era Dios. Y eso es el comienzo de la sinfonía. Pero el capítulo segundo son las bodas de Caná, porque Cristo viene a casarse con nosotros. Y eso es el Evangelio de Juan. Y viene a casarse y estamos de boda. Interviene la Virgen María y se convierte en un mundo nuevo. Y comienza un mundo nuevo donde el agua se convierte en vino. Porque está Cristo y estamos de fiesta. Y todo el Evangelio de Juan es eso. Es un camino. Es una fiesta de bodas. Una fiesta de una boda. En el Evangelio también se nos dirá eso. En la mística de Santa Teresa también se nos dirá eso, que estamos de bodas. Estamos con un collar echado al cuello, de oro muy hermoso, asido a una cruz de mucho valor. No podía imaginar el blanco. Yo creo que el blanco que ella ve es siempre un blanco mate, un blanco mateado, el que llevan algunas novias en las bodas. No es un blanco deslumbrante, es un blanco mate. Era grandísima la hermosura que vi en Nuestra Señora, aunque por figuras no determiné ninguna particular. Era grandísimo su resplandor, que no deslumbra, sino suave.
y parecíame Nuestra Señora muy niña, porque Teresa en el cielo siempre ve a la gente mucho más joven y felices. Incluso los ve subiendo al cielo y los ve siempre mucho más jóvenes y rejuvenecidos y llenos de luz. Eso es un arrobamiento. El que se nos ofrece un amor incondicional y ponemos nuestra vida en sus manos. Y eso es morada 6.4. Morada 6.5 es el vuelo de espíritu. Porque los nombres que ella pone a las experiencias que vive, que ella las vive al por mayor. Nosotros las vivimos como podemos, poquito. El arrobamiento le sigue el vuelo de espíritu. Es la consecuencia de un arrobamiento. Cuando te sientes tan querido, se te sale el corazón por la boca, porque te cambia la vida radicalmente. Y es entonces cuando ella vive experiencias del cielo. Y empieza a volar la mariposita, la palomita, está echando el mal velo, el mal pelo, y está volando hacia el cielo. Y ve el cielo, y ve sus padres. Esas descripciones del cielo las tenéis perfectamente explicadas en los últimos 4 capítulos del libro de la vida. Cómo ella ve a la gente que va al cielo, los que entran en el purgatorio, etcétera, etcétera. Eso es el vuelo de espíritu, es aprender a volar desde este mundo y a tener los ojos de Dios que ve todo desde el cielo. Y es acercarnos al cielo lo que podemos en este mundo. Y eso se llama vuelo de espíritu. ¿Por qué? Pues porque se sabe amada. Y cuando uno se sabe amado, pues, ¿qué es lo que sucede al final? Pues que se muere de alegría. Y eso se le llama arrobamiento de contento. O sea, está feliz. La felicidad en el teresianismo nace de saberte amado. Y eso lo vive ella en las sextas moradas, cuando está fundando. Y lo recoge en el capítulo 4, 5 y 6 de Castillo Interior. ¿Cómo esto lo podemos vivir? ¿Cómo lo está viviendo la gente con la que me encuentro ahora? Convirtiendo el sacramento de la penitencia no tanto en la confesión del pecado, no poniendo la fuerza tanto en la confesión del pecado, sino en la recepción gratuita y misericordiosa de un Dios que nos baña de su amor. O sea, la absolución es la mayor bendición de Dios que podemos recibir. Y la mejor forma de continuar el camino, de abrir el camino hacia los arrobamientos. Si ahora me decís, sigue, tengo aún un poquito de tiempo, Re. Sí, un poquito. Bueno, pues ahora hago una lista de los 11 capítulos, para que cuando los leáis os enteréis. Capítulo primero de las sextas moradas. Toda ella es un amor apasionante, un amor juvenil. Y las séptimas moradas son un amor ya sereno, de 2 viejitos que van con la mano por la calle, que a mí se me cae la baba de ver los viejitos que van de la mano, anda que no llevan años aguantándose, pienso para mis adentros, pero qué maravilla que van de la manita los dos. Y yo hay veces que si los conozco les felicito, porque eso ya nos estila, ¿sabes? Pero yo que soy del Antiguo Testamento, pues me gusta ver a mis papás, me gustaba verlos de la mano, y a la gente que va de la mano pues se me cae la baba. Es la situación de Teresa, ese es el primer capítulo. Y la situación de Teresa cuando entra en las sextas moradas, pues no es como dirían los budistas, el nirvana, que va, es en medio de la vida, de enfermedades, de persecuciones. Son tiempos recios, entonces en tiempos recios. En el segundo capítulo es un despertar, Dios nos llama a través de impulsos, dirá ella, de ímpetus,
Él nos llama fundamentalmente a dejarnos amar. Eso es el despertar. Y es una presentación de la vida desde las sextas moradas, desde un amor adulto. El amor adulto ve la vida, ella dice unas palabras, dos palabras que me encantan. La vida es una pena sabrosa. Pues, todas las sextas moradas están llenas de eso. Porque la vida, cuando la contemplas desde el amor, es una pena sabrosa, está llena de penas. Alguien me lo decía antes, ¿no? Pero tiene momentos tan sabrosísimos que es maravilloso, la vida es maravillosa. Y en medio de todo eso, pues hay llamadas de diverso tipo. Muchas son a través de otras personas. El tercer capítulo son las hablas. Pues que Jesucristo habla. Yo les digo a los que están recién iniciados en el cristianismo que hay dos maneras de hablas. Hay un habla que es una conversación que tú tienes, que está mucho en Santa Teresa, una conversación que tú tienes con Jesús y que te parece que es Jesús quien te responde. Ella dice que nunca se puede tener la seguridad completa, lo dice en la meditación al Cantar de los Cantares, nunca podemos tener la seguridad completa de que en ese diálogo interno estés hablando contigo mismo o con Jesucristo. Nunca hay seguridad completa. Por eso, esos diálogos interiores, ella aconseja que siempre se consulte con otras personas. No vaya a ser que estés hablando contigo mismo y te digas una tontería. Pero poco a poco, ese diálogo vas concretando que es de Jesús y que algunas cosas aparecen claramente que son de él. Y eso son una forma de hablas. Y después hay otra forma de hablas que es palabras que se nos han quedado de la Biblia y que en un momento determinado de la vida, cuando ya nos parece que se han olvidado, vuelven. Eso es una habla mística. Por ejemplo, pues has oído 100 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿eh? No tengas miedo, le dice Dios a Zacarías. Perdón, a Zacarías no, a Jeremías. Le dice Dios, no tengas miedo, yo estoy contigo para salvarte y liberarte. A mí es una frase que se me quedó ¡pum! Clavada cuando era joven. No tengas miedo, porque he sido miedoso. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Esa frase después la repite Jesús muchísimas veces. No tengáis miedo, soy yo. Bueno, Teresa la oye cantidad de veces. No tengas miedo, soy yo. Si te la ha dicho Jesús, si te la han dicho la primera vez, se te ha encendido la luz verde del Espíritu Santo y te has quedado con esa frase, no tengas miedo. Yo estoy contigo para salvarte y liberarte. Pues muy bien, eso es un embrión de habla, un embrión. O sea, se está formando un habla. Pero ¿cuándo llega a ser un habla del Espíritu Santo? Cuando pasado el tiempo, ¿eh? Ante una situación que te da pánico, es como si algo viniera de dentro y te dijera, Antonio, no tengas miedo, yo estoy contigo para salvarte y liberar. Eso es una habla mística. Ni eres la divina pomada por eso, ni eres más que nadie, ni más que ningún ateo. Como te lo creas, das fastidio. Esos son pequeños regalos, o como dirá Teresa, son pequeñas golosinas que Dios nos da para tirar de nosotros, ¿no? Y no hay que tenerle ningún miedo, lo único que hay que hacer es consultarlas, claro, y no darle ninguna importancia, porque si le das importancia o te enganchas a eso, puedes enfermar. Puedes enfermar, o sea, hay que acogerla lo más humildemente que puedas, sin darle ninguna importancia, ¿eh? No engancharte a eso, gracias Señor, y vale, y olvidarte. Porque como te enganches y te creas la divina pomada, porque has oído una frase que no sé dónde ha venido, pero a mí me parecía
y empiezas a poner un kiosco para vender estampas en la puerta de la Basílica del Pilar, pues ya la has fastidiado. ¿Me entiendes? O sea, nada. No hay que darle mayor importancia, porque Dios no te va a dar solo eso, te va a dar muchísimo más. Cuarto, arrobamiento. Quinto, vuelo de espíritu. Sexto, arrobamiento de contento. Ya voy, rey. Séptimo, el capítulo séptimo es fundamental porque es Cristo. A la oración de contemplación, los griegos, Platón, después Plotino, Porfirio, los padres de la iglesia primeros, Orígenes, San Ambrosio, todos cayeron en la misma trampa. A la contemplación hay que ir sin Cristo hombre. Es juntarte con la divinidad y olvidarte de Cristo. Es el vacío, es la nada, la nada es el todo es la nada. Entonces, quedarte en esa inmensidad. Ella lo practica, se arrepiente y escribe 2 capítulos, el capítulo 22 de Avida y Morada 6-7, para decirnos que vamos a ir de la mano de Jesús, hombre, hasta el final de la contemplación. Y no vamos a dejar la meditación ni el recogimiento. La única diferencia será que la oración será mucho más afectiva y habrá mucho más silencio. Voy a terminar aunque no termine, porque me dice Re que termine. Bueno, pues veo que está escuchándome Ana. Ana participa en esto. No fue iniciativa mía. Una de las cosas mejores que ha pasado en la pandemia fue, una de las cosas mejores y peores, fue que enterré a un amigo. A un hombre al que quería muchísimo, que lo había casado, fueron muy felices, no tuvieron niños y murió de cáncer. Bueno, y la viuda, después de acompañarla al cementerio y a todo, que fue terrible, porque no había nadie en el cementerio, fue una cosa terrorífica, porque casi no daban tiempo ni a ver quién estabas enterrando, no te dejaban decir misa, era una cosa tremenda. Pues cuando acabó todo aquello, la viuda me dijo, oye, ¿por qué no me abres la iglesia 1 hora cada semana? Porque estoy hecha polvo. Digo, ¿no te importa que te quede? ¿Que me quede contigo? No. Bueno, pues ahí empezó una cosa que la seguimos haciendo y que me parece maravillosa, que es que aprendemos la oración de contemplación estando en silencio 1 hora y 20 minutos aproximadamente, en completo silencio. El que quiere lee, el que quiere, admitimos a creyentes y no creyentes, pero son crear lugares de silencio, porque la oración de contemplación se aprende estando en silencio, distrayéndote, aburriéndote, etcétera, etcétera, ¿no? Después el capítulo 8 es la visión intelectual, el capítulo visión intelectual, es decir, saber que Cristo te acompaña, que es tu compañía, pero no ves ninguna imagen. El capítulo 9 es con visión imaginaria, con imagen, que eso empieza, imagen provocada por estampas que ella mira, eso empieza en el libro de la vida, capítulo 28. El capítulo 10 es el conocimiento por intuición, que está completamente legalizado por la Iglesia desde el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 8. El capítulo 11 es la noche oscura, la ausencia de Dios, el misterio del mal, la bajada a los infiernos, la cruz de Cristo, todo eso es el capítulo 11. Y por último está el matrimonio espiritual, que se resume, no os leo nada, y se resume en 4 cosas. Presencia casi permanente de Dios en mi vida. No digo que permanente, casi permanente. Casi siempre voy en compañía de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la humanidad de Cristo, como nos dice ella en el último texto que escribió, en la relación 6. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la humanidad de Cristo. Cristo siempre hombre y Dios. Y lo primero. Lo segundo, una presencia casi permanente de Jesucristo, hombre y Dios. La máxima expresión de amor en Teresa es yo en ti, tú en mí.
Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Ya eres mía y yo soy tuyo. Entiende por primera vez ella en el libro de la vida. Pues eso es el matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual no es la unión que suprime al otro, sino la unión que respeta al otro. Luego hay una transformación de la persona, que es el capítulo 3, que son los efectos, y una acción. O sea, ¿en qué termina este itinerario? Este itinerario termina en la acción, porque aunque dicen que San Ignacio es el hombre, el místico de la acción, y Teresa de la oración, no. Ambos son maestros de la vida cristiana. Y la vida cristiana es oración y es acción. Es lo que tengo que hacer. Y creo que lo mejor que escribió Santa Teresa sobre la acción está en Moradas 748, que es una frase que os leo y con eso termino. Mirad que importa esto mucho. La séptima morada es la resurrección en Cristo, pero una vez que resucita la persona con Cristo, se vuelve al crucificado, porque la pasión del mundo continúa. Yo os sabré encarecer, poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, el símbolo matrimonial es el clavo. O sea, todos nosotros tendríamos que llevar un clavo colgando. El anillo es un símbolo matrimonial de Catalina de Siena, pero no de ella. En el siglo XVIII, uno de mi pueblo, que se llamaba Faci, metió así de medio lado una relación que es falsa, porque en Teresa no hay anillo, en Teresa es la cruz. El que resucita vuelve a la cruz, porque la cruz del mundo continúa y se convierte en un esclavo de Cristo, como él lo fue para liberar de la cruz a todos los crucificados. Muchas gracias. Un gran aplauso para ti, Antonio. Muchas gracias. Gracias a ti por ese corazón tan grande que tienes y porque Teresa toma tus palabras para poderla transmitir y darnos esperanza. Y como dices, llenarnos de confianza y alegría y sonreír a la vida porque llevamos a un Dios dentro que nos facilita todo lo que somos y hacemos. Así es. Bueno, Diles a las de Paraguay que estoy encantado de no ir a ver cosas y de darles clase, ¿va? claro de que sí. Los 2 días que tengo libres, ¿vale? Ok, muy bien. Y bueno, les agradecemos a todos los presentes que estuvieron aquí, pues todo el apoyo que Gracias, nos muchas dieron. gracias. Mil gracias, Antonio. Y comprometido, porque nos va a hablar de Gracias. las temporadas en diferentes momentos. Cuando quieras. Bendiciones, muchas gracias.